José Luis Conejo es presidente de la Asociación Villa de Miraflores 1523, que está tras esta exposición Hallazgos, con la que se ha inaugurado la Casa de la Cultura. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la verdad que muy emocionado y hoy es un día de muchas emociones, ¿no? Vamos a contar primero quiénes sois, la Asociación Villa de Miraflores 1523. Pues mira, la asociación surge desde un grupo de Facebook que se llama Recuerdos de Miraflores. Comenzamos a colgar fotografías, un grupo de gente, y nos empezamos a poner en contacto, decir, ¿por qué no vamos un poquito más allá? Y estas fotografías que se están colgando, que eran una preciosidad, las podemos mantener en el tiempo. Entonces surge la idea de crear un archivo municipal que permanezca en el tiempo, ¿no? Entonces empezamos a hablar entre nosotros cómo lo podemos hacer. Vamos reuniendo fotografías, nos las vamos pasando y hablamos con el ayuntamiento para ver de qué manera se pueden quedar en el tiempo. ¿Cómo surge la exposición en este caso, ¿no? Es algo magnífico. De repente empezamos a investigar sobre fotografías, sobre personas que vivieron aquí en Miraflores, nos salen nombres, por ejemplo, Mariano Pasapera. Empezamos a contactar con posibles familiares de personas que vivieron aquí a principios de siglo, y en este caso nos salta un nombre, nos salta el nombre de Lloret de Mar, en el que Mariano y su familia se van hacia allá. Empezamos a investigar y nos damos cuenta que existe un fondo. Nos encontramos con alguna fotografía de Miraflores en Lloret de Mar. ¿Qué pinta allí una fotografía de Miraflores en Lloret de Mar? Pues vamos a ver en qué terminan las fotografías de Lloret de Mar. Es un legado que hacen una familia en el propio archivo, que empezamos a descubrir una tras otra un montón de fotografías. ¿Qué hacemos? Pues desde la asociación decidimos empezar a investigar un poquito más. Nos ponemos en contacto con el archivo de Miraflores, nos ponemos en contacto con el archivo de Lloret, y todo facilidades. Nos muestran un montón de fotografías inéditas de Miraflores, que es lo que hoy tenemos la exposición aquí. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué nos va a sorprender? ¿Qué le ha sorprendido, por ejemplo, a José Luis Conejo? Bueno, pues a mí particularmente me sorprende cada una de las fotografías. Estamos hablando de un fondo de más de 250 fotografías. Nos encontramos con la diligencia, nos encontramos con fuentes, nos encontramos con puentes, con casas que ya no existen, con personajes evidentemente que ya han pasado por la historia de Miraflores y que todas nos tienen mucho que ofrecer. Las vestimentas, es todo sorprendente, es como trasladarte a principios del siglo XX. Bueno, pues vamos a animar a todos los mirafloreños a que acudan a ver esta exposición, que no se la pierdan, ¿no? Sí, sobre todo yo, si me permites, quiero hacer un pequeño mensaje, que lo que tenemos aquí es solamente una muestra, pero lo importante está en las casas de cada uno, el legado que pueda hacer cada uno, aunque sea una simple foto, que nos puedan traer esa fotografía, se la vamos a escanear en el momento y se la vamos a devolver, o alguien que quiera donar cosas, como es el caso, como el que hemos conseguido ahora mismo, un legado tan importante para todos y que permanezca en el tiempo. Sí, ¿cómo se ponen en contacto? Nos está escuchando alguien y dice, ay, si yo tengo una foto de mi abuelo, de mi abuela, de mi bisabuelo, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? Pues mira, mientras permanezca la exposición, que van a ser prácticamente 2 meses, vienen directamente a la exposición y sin problema. Otra forma es en la biblioteca municipal, en el archivo municipal, en el propio ayuntamiento, o cualquiera de los miembros de la asociación. Estamos abiertos a movernos donde haga falta. Jordi es el representante de la familia que ha donado todo este material con el que se ha elaborado una exposición que inaugura la Casa de la Cultura, una exposición muy especial que queremos recordar. Muy buenas tardes, bienvenido, y cuéntenos un poco cómo ha sido la historia de su familia y qué tiene que ver con Miraflores de la Sierra. Bien, mi familia, concretamente mi abuelo paterno, fue el que tuvo como novia a la que fue después mi abuela paterna, que de alguna manera residía, sobre todo veraneaba aquí en Miraflores.
Mi abuelo vino durante este noviazgo, vino aquí, y mi abuelo y su cámara eran indisolubles, es decir, donde iba uno iba otro. Y entonces aprovechó para plasmar en las fotos, en los cristales, porque realmente son placas fotográficas lo que hizo él en aquella época aquí en Miraflores, que luego pasó a mi padre cuando murió mi abuelo, y de mi padre, yo como cabeza de familia, pues he sido depositario. Todo esto lo dejé, la familia lo dejó al Archivo Municipal de Lloret, archivo que por otra parte creé yo cuando era alcalde de Lloret en el año 77. Y la curiosidad de la gente de Miraflores, de los miembros de la Asociación Cultural Villa de Miraflores, ha llevado a este conocimiento mutuo entre Miraflores y Lloret de Mar, y a poder aprovechar todo este fondo documental perfectamente catalogado, perfectamente conservado en el archivo de Lloret, que han exportado a Miraflores y que hoy, por suerte, tanto el Ayuntamiento como la Asociación Cultural Villa de Miraflores han sabido plasmar en esta magnífica exposición, con motivo de esta inauguración de esta magnífica Casa de Cultura de aquí de Miraflores. Fotos de principios de siglo, donde, claro, no era tan común tener cámaras de fotos. Bien, mi abuelo tenía una colección. Es decir, yo recuerdo a mi abuelo de alguna manera con aquellas cámaras antiguas, el trípode, la cámara, el trapo aquel negro que se metía, el fotógrafo se metía dentro del trapo para manipular las placas fotográficas para que no se velaran. Yo lo recuerdo perfectamente. Incluso conservamos en casa, tenemos una de las últimas máquinas que tuvo mi abuelo, y yo en mi despacho tengo otra. Hay algunas de ellas que están también en el archivo municipal. En fin, lo he dicho antes, mi abuelo y la máquina de fotos eran indisolubles, eran dos amigos indisolubles, y además mi abuelo era muy quisquilloso, es decir, era un perfeccionista que le gustaba. Hay fotos, por ejemplo, que yo las he visto duplicadas, triplicadas, porque él era un amante de la perfección, y hasta que no quedaban, y un poco un artista, y hasta que no quedaban como él quería, las repetía y las repetía hasta lograr lo que él quería. ¿Y cómo ha sido volver para usted aquí a Miraflores de la Sierra, encontrarse con esos lugares que su abuelo fotografió? Bueno, a ver, estos lugares yo los conocía porque, claro, la colección esta de placas fotográficas que cedimos, la familia cedió al Archivo Municipal de Lloret, yo las había tenido, las había guardado, y incluso algunas de ellas yo las había tratado, había hecho copias por contacto para intentar ver de dónde se trataba y tal. Y de alguna manera coincidían con los recuerdos que tenía, que me contaba mi abuela y mi tía abuela, mi abuela Celia y mi tía abuela Filomena, que eran las dos que estuvieron mucho tiempo aquí en Miraflores, y cuando nos explicaban que hacían los paseos en el borriquillo, sentadas a la grupa, una de cuyas fotografías se puede ver en la exposición, pues claro, me han venido a la cabeza al verla, la exposición, pues multitud de anécdotas, de recuerdos de ellas, de las abuelitas, abuelitas que cuando mi padre se iba de vacaciones, entonces venían a mi casa y nos recordaban pues todos estos tiempos. Ellas eran unas románticas, aunque nacidas en Lugo, vivieron mucho tiempo en Madrid, y por tanto estuvieron en Miraflores en multitud de ocasiones en casa del tío Mariano, que era el más fijo de aquí de Miraflores. Pues Jordi, muchísimas gracias, y sobre todo gracias por haber cuidado ese archivo que ahora queda en Miraflores. Que ahora queda, y con mucho gusto, porque además la asociación ha hecho un trabajo magnífico, y yo les agradezco a ellos y al ayuntamiento por la ayuda que les ha dado, de poder conservar este patrimonio, que es un patrimonio desde estos momentos ya también de la Villa de Miraflores.